Capítulo 15. La noche de mi nacimiento. ¿Mi nacimiento? Fue el susurro que se escapó de sus labios, mirando detenidamente a la mujer para ver algún indicio de que estaba mintiendo, pero por más que buscaba, no había ninguno. Agitando su cabeza, simplemente atina a sonreír y yo creo que vamos demasiado rápido, hablemos por partes, dijo el rubio. Mientras cerraba los ojos, sabiendo que lo único que estaba haciendo era darle tiempo. «¿Ake no Finshiki, qué tiene mi padre en todo esto?», preguntó confundido de cómo un solo hombre tenía tanta relevancia en una historia que no era suya. Su madre frunció el ceño, pues sabía que era una jugada para no escuchar la verdad, pero asintió Namikaze. «Minato era un hombre de muchos secretos», dijo ella, cerrando los ojos. «Aún no entiendo él porque estaba tan empeñado en la historia antigua, pero saber la verdad del pasado era la meta de toda su vida», dijo esta, abriendo los ojos y mirando a su hijo mayor. «Un día me dijo haber encontrado una pista para saber la verdad», dijo ella, sorprendiendo a todo mundo en sus investigaciones. Encontró que The Golden Tower era la clave que necesitaba para saber qué es lo que realmente había pasado, pero era imposible pasar sin la llave, dijo ella mientras miraba el sello en sus manos. Pensó que con esto podría ser capaz de sellar la energía de la barrera que protegía la torre, pero no funcionó, dijo, recordando cómo regresó con las manos vacías, completamente triste. Naruto asintió en silencio, mirando el sello absolutamente difícil frente a él. «¿Por qué?», preguntó mirando a la mujer pelirroja, quien simplemente negó con la cabeza, sabiendo a lo que se refería. «¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se aplica el sello? ¿Se puede remover?», preguntó mirándole directamente, aprovechando esa brecha entre palabras. Técnicamente no podía decirles por qué selló a su amigo, pero sin duda podría decirles cómo funciona. Kusina frunció el ceño. Al darse cuenta de esto, es algo muy complejo para explicarlo con palabras, pero quizás podría explicarte su finalidad, dijo mientras tomaba un largo respiro. Hacerlo en objetos con poder es más sencillo que con cosas vivas, puesto que este último tiene alma, decía esta mientras presionaba su mano en el sello, el cual comenzó a retraerse. Funciona de diferentes maneras, pero principalmente es sellar algo dentro de una vasija, dijo mientras enseñaba el resultado final de lo que deberá ser el sello al implantarlo. Cuerpo, mente, magia, poder, energía, espíritu, alma y finalmente humano, dijo mientras señalaba las diferentes palabras que estaban inscritas en el sello. Cada una de estas se llama un atributo del sujeto. El sello conjuntamente le priva de todos y cada uno de los poderes del sujeto, dijo ella mientras cruzaba los brazos, pero el de su amigo es más complejo. Tiene un sello más, uno que está en su pecho, dijo mientras dibujaba otro sello más en su pergamino, sobre el anterior. Naruto vio como todo el sello anterior fue circunscrito por otro encima de este, como si estuviera sellándolo dentro de este Fhai, método de sellado del mal, dijo su madre, revelando el nombre final del sello. Esto hace que técnicamente, Ake no Fuinshiki sea imposible de romper, pues sustenta a este último. Usando la voluntad del sujeto para mantener todo lo sellado estable, es una obra maestra, reconoció ella, sintiéndose un poco orgullosa de haber logrado algo con tanta calidad que podría sobrepasar a sus ancestros. ¿Por qué es imposible de romper? Leyó la mente de los chicos frente a ella, pues sus rostros lo decían todo. Ake no Fuinshiki priva del sujeto de todas sus emociones y Fuja hoy lo alimenta con la voluntad de este, dijo ella mientras señalaba su cabeza. Son las emociones que pueden jugar un desbalance en nuestra voluntad, pueden hacerlo más fuerte o más débil, informó ella, revelando el verdadero potencial de su sello. Sin sentimientos no hay desbalance, susurró Naruto, encontrándole sentido a lo que dijo su madre. No hay negativo ni positivo, es un limbo perpetuo que se retroalimenta por sí mismo. Kusina asintió a sus palabras, con una pequeña sonrisa en su rostro. Pero si es así, ¿por qué el sello empezó a romperse?, dijo recordando las palabras de Fujimai, quien le aseguró esto último. Kusina simplemente suspiró pesadamente, negando con la cabeza. Dicen que la única debilidad de un sello es la imaginación del ingeniero. Pero la verdad es que no es la única, reveló ella, haciendo que Naruto alzara una ceja. Nadie, ni siquiera un dios, sabe cómo funciona verdaderamente un alma, dijo mirando con algo de vacío el suelo en sus pies. Los sentimientos, las emociones provienen del cuerpo o del alma.
Nadie lo sabe, terminó, ladeando la cabeza de un lado a otro. Naruto no. Parecía entender esta vez. Un sello tiene una fórmula, un código del cual se basa y tiene que estar muy bien definido, dijo su hermana a su lado, mirándole un momento. Las emociones son cosas abstractas, el alma es metafísica, obviamente el sello, por más perfecto que sea, va a tener fallas si intenta sellar algo que no se sabe qué es, dijo ella, entendiendo la frustración de su madre. Kusina suspiró. Hay emociones fuertes como el amor o el odio que causan fugas en el sello, como ha sucedido ahora, dijo mientras buscaba algo cerca de ella, revelando una especie de portafolio. El sello del cuerpo se ha roto, su voluntad ha hecho que se libere su verdadera fuerza física, dijo ella mientras volvía a cerrar el portafolios, entregándoselo al grupo. Naruto lo tomó con desconfianza. Al abrirlo, notó que eran fotografías de su amigo herido. Había innumerables heridas por todo el cuerpo, partes de este aún se encontraban abiertas, haciendo posible ver incluso sus huesos. En las siguientes imágenes se ve cómo el músculo de color blanco es reemplazado por uno más oscuro y rojo, asemejándose a un tejido con el mismo brillo o dureza que las telas o hilos entrelazados de metal, o eso le daba la impresión. Han pasado 3 años. Desde que se le fue privado de todos sus poderes, sus músculos se han debilitado hasta tal punto en que solamente es tan fuerte como un humano normal, son brasas de su fuerza física anterior, reveló ella, suspirando pesadamente al liberarse el sello. Todo su cuerpo recobró las memorias de su anterior musculatura, empezando a cambiar los músculos rápidamente hasta aquel estado, es antinatural y eso causa lo que ustedes ven frente a ustedes. Dicho esto, cerró los ojos intentando pensar. Yo diría que está recuperando una fuerza física de 10 o 30 años de entrenamiento en un solo día, o eso pretende su cuerpo. Terminó esta, con un tono de pesimismo en su voz. Los músculos, huesos, tendones, todo se romperá y se volverá a formar como antes era, susurró Rabel viendo algunos documentos de aquel hospital, mirando cómo todo está en números rojos. Él va a morir, concluyó ella. Mirando cómo todo decía que las enfermeras lo único que podían hacer era curar al ritmo de destrucción, pero la sangre y su energía vital se perdía cada vez más rápido. No. Puede ese ser, jadeó Asia con lágrimas en sus ojos, viendo las desgarradoras imágenes del cuerpo autodestruido de su amigo. No hay nada que podamos hacer. Tiene que haber algo, exclamó mirando a Kusina, quien tenía ojos tristes, mas esta negó con la cabeza. Hay una manera, dijo ella de repente, interrumpiendo a Asia. Si él es capaz de provocar otra brecha en su voluntad, rompiendo el sello de energía, entonces será capaz de tomar de vuelta toda su energía física o estamina y así podrá mantener en equilibrio la sobredosis de fuerza física, dijo ella, para luego pensarlo un poco más. Pero como he dicho, eso nunca podrá pasar, es aprovecharse de un error de cálculo, ni siquiera podría considerarlo una posibilidad, admitió ella, dejándola helada por el nuevo conocimiento. Naruto frunció el ceño mientras veía a Asia intentar aguantar las lágrimas, al igual que el pesimismo y la tristeza que gobernaba su grupo. Por otro lado, sabía que el tiempo de desviaciones había acabado, tenía que escuchar la verdad aunque no lo quisiera. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi nacimiento?, preguntó mirando fijamente a su madre, quien lo imitó como. ¿Puedo estar seguro que usted es mi madre y no es una simple equivocación?, preguntó este, sabiendo que era algo muy duro por aceptar. Kusina simplemente suspiró. Supongo que a estas alturas has escuchado la versión de tu hermana, su hermano mayor murió. Naruto asintió cuidadosamente, intentando saber a dónde iba todo esto. Realmente no estaba mintiendo, tú moriste, aseguró ella, dejándolo completamente helado, con un vacío existencial que pocas veces había conocido. Cuando di a luz, no esperaba a que mi hijo naciera muerto, pero así fue, dijo mientras recordaba ese momento exacto donde se le hicieron las pruebas. Los doctores negaron con la cabeza, haciendo que la pareja llorara. Abrazando al bebé muerto hay una ceremonia para honrar la muerte de nuestros primogénitos. Y es purificar su cuerpo con el fuego, dijo ella recordando cómo su marido y ella dejaron en un pequeño altar al bebé sin vida. En aquel recuerdo, se veía que los ancianos también estaban presentes, nadie más estaba a la vista. Yo tampoco estaba segura, pero tú mismo te revelaste, dijo Kusina señalándole el estómago. Ese remolino en tu estómago era nuestro símbolo familiar, un símbolo que se coloca en nuestros muertos para dar paso al ritual
dijo ella cerrando los ojos, pues la cara de su hijo lo decía todo, no había nada más que negar. Yo pensó mientras toda su vida pasaba frente a sus ojos morí. Pensó mientras intentaba hacerse la idea de que estaba muerto. No es posible, todo lo que he vivido fue su línea de pensamientos, incapaz de negar el hecho de que actualmente estaba muerto. Kusina abrió los ojos, una vez había acabado de pensar en cómo continuar. Estábamos a punto de encender las llamas, cuando ocurrió lo inesperado, dijo ella mientras una memoria de hace unos años volvía a ella. Todo se volvió oscuro, toda nuestra dimensión oscureció de pronto y una brecha hacia la dimensión Fallen se abrió frente a nuestras narices, dijo ella mientras recordaba cómo una explosión mandó a todo mundo a volar, creándose la brecha frente al altar donde se encontraba su hijo. Fue en ese momento que él apareció, dijo mientras recordaba cómo una maldad como poca salía de la brecha, la cual se cerró tras su paso. Una silueta hecha de pura maldad, un monstruo entre monstruos. Era aterrador, reconoció ella, pues ni siquiera podía levantarse del suelo por el poder dominante que expulsaba aquella energía negra de la que estaba creado. Tu padre fue el único capaz de levantarse y hacerle frente. Él intentó protegerme y también a ti de aquel ser, pero dijo mientras recordaba cómo su esposo se paró frente a ella, intentando evitar que cualquier cosa que el monstruo intentase fuera contra él. Sucedió un milagro, reconoció ella, pues la silueta de su esposo, antes consumido por la maldad del monstruo, fue iluminado por algo que parecía proceder de aquel ser hecho de maldad. Su vista nublosa. Recordó haber visto una especie de cruz o espada hecha de luz dorada con tonos blancos, el cual sobrevolaba frente a sus cabezas. La espada desapareció y las luces se apagaron. El silencio aplastante fue roto por el llanto de un infante, un llanto que despertó la incredulidad de los que aún estaban despiertos. Kusina, con la mirada nublosa y cansada, vio cómo su esposo se acercó a ella trayendo un bulto entre manos, uno que parecía moverse energéticamente entre sus manos. Lo bajó hasta el suelo donde ella estaba recostada y vio con sus propios ojos, como el bebé tenía los ojos bien abiertos, incluso sonrió al verla. Lágrimas cayeron de sus ojos cansados, lágrimas llenas de una felicidad desbordante por ver lo que hace un par de días había estado soñando con tanto fervor. ¿Cuál es su nombre? Fue la voz rasposa y demoníaca que escuchó frente a ella. Levantando un poco su mirada, vio que se trataba de aquel ser que estaba constituido de una masa negra y tenía ojos rojos. N. Naruto. Grita Minato, quien miraba la figura mucho más grande que él y lucía muy peligrosa. Su nombre es Naruto, repitió mientras abrazaba al niño, colocándose frente a su esposa y evitar que siguiera viendo a aquel tipo. A pesar de lo valiente que escuchaba, todo su cuerpo temblaba del miedo que solo su figura generaba. Ella podía entenderlo, también tenía mucho miedo. El ser oscuro parecía sonreír un momento. Bien, muy bien, dijo mientras retrocedía y le daba la espalda a la pareja. Es un buen nombre para un humano, fueron sus últimas palabras mientras desaparecía con las manos vacías, algo a tener en cuenta porque cuando apareció tenía una espada. He cumplido mi promesa, espero no verlos nunca más. Mortales, dijo la criatura mientras ya solo quedaba su rostro demoníaco. Todo depende de ustedes ahora. La moneda sigue en el aire. Dicho esto, desapareció completamente del lugar, todo parecía volver a la normalidad. El cielo volvió a ser claro. El día regresó a sus tierras e incluso la misma naturaleza empezó a recobrar su vida. Para Kunado desapareció, todo mundo parecía capaz de levantarse de nuevo, incluso los ancianos, quienes cotilleaban a escondidas. Por otra parte, la pareja veía a su hijo revivido con grandes ojos, pues parecía muy juguetón con una especie de moneda dorada, una que tenía una espada grabada. Aquel recuerdo se disipó rápidamente de la memoria de Kusina, quien había terminado de contarles con todos los detalles posibles ese fragmento de su pasado. Todos parecían escépticos, hasta incrédulos por el relato, pocos podían realmente decir que le creían a pesar de la situación. Nosotros te veíamos con buenos ojos, eras el milagro que siempre hemos esperado, dijo Kusina con una enorme sonrisa, recordando cómo ella y su pareja estaban rebosantes de felicidad. La sonrisa se borra completamente con lo siguió, pero no significabas lo mismo para los demás, dijo llamando la atención del grupo. Nuevamente al ver cómo había cambiado de golpe, te llamaban la reencarnación de aquel
Espectro, el mal absoluto y otras tonterías más, ellos se separaron de mí, dijo recordando. Ese momento en donde los ancianos lograron quitarle a su bebé para poderlo analizar mejor. Antes que nosotros pudiéramos hacer algo, algo sucedió con los ancianos que los encontramos al borde de la muerte, contó ella lo que sucedió esa misma noche en donde se le fue arrebatado a su bebé. Alguien logró infiltrarse en el distrito Uzumaki, hirió de muerte a los ancianos y huyó contigo con Eko. Le da un golpe con su codo a Naruto, pues es lo que ella había dicho desde un principio. Para serte sincera, intenté buscarte por todos los medios posibles, pero no tenía ni una pista, los ancianos no ayudaban, dijo. Mientras suspiraba pesadamente, recordando aquellos días en los que lloraba en las noches. Por lo que sucedió y fue reconfortada por su esposo. Tu padre intentó buscarte fuera de Kioto, pero no obtuvo nada. Todos te dábamos por muerto, terminó ella, esperando a que este mismo le diera una respuesta. Naruto frunció el ceño. ¿Cómo acabé en un orfanato? ¿Cómo? ¿Nadie se dio cuenta de eso? Se preguntó a sí mismo, pues le parecía raro que un raptor lo hubiera secuestrado así, de la nada, y lo dejara en un orfanato. ¿Qué ganaba con dejarme olvidado ahí? Preguntó mirando a su madre, quien simplemente alzó los hombros, negando con la cabeza. Quizás se arrepintió. Dio una idea a Babel, quien era la que más incrédula estaba y no creía en una sola palabra de lo que habían dicho. Por favor, tu madre acaba de decirte que has resucitado y tú te preguntas eso, dijo ella con sarcasmo mientras negaba. Con la cabeza. No hay magia de resurrección, ni un dios puede traer a la vida algo que ya pereció, solo fantasmas o clones espirituales de algo que ya ha existido y es lo más cercano a la magia verdadera. Ella le informó, pues sabía que su compañero no entendía el verdadero problema de todo esto. Kusina asintió. Ese fue uno de los argumentos del Consejo de Ancianos para quitarme a Naruto. Estoy segura que intentaban hacer algo para averiguar cómo es que lo hizo. Rabel escuchaba atentamente esta vez. Pero tienes razón, yo solamente puedo llamar esto como un milagro, dijo ella rendida, bajando la cabeza y resignándose a un acto de fe ciega. Todo mundo quedó en silencio nuevamente. Había un montón de preguntas que cada uno podía tener, ninguna tenía una respuesta directa. Si se intentaba responder una pregunta con una suposición, otras preguntas eran el resultado, no te llevaba a ningún lado. De repente Naruto sonrió, cosa que sorprendió a más de uno. Bueno, eso nos lleva al principio, dijo mientras palmeaba sus muslos, para luego negar. No es como si saber la verdad iba a cambiar algo, mi objetivo no ha cambiado, dijo muy seguro de sí misma, para luego golpear su frente con su pulgar. Me convertiré en caballero celestial, reveló y reafirmó frente a su familia, quienes no estaban al tanto de esto. Lamento decirles que esta vida no es para mí, por más que este sea mi verdadera familia. Mi hogar está con otras personas, dijo mientras se rascaba la cabeza. Yo tengo un lugar ya. ¿A dónde volver? Prometí regresar cuando haya logrado mi objetivo, dijo mientras lentamente se inclinaba y chocaba su cabeza contra el suelo, en señal de sumisión. Por favor, madre. Quiero tu bendición para continuar con mi aventura. Rogó para sorpresa de sus amigos y familiares. Kusina miró con ojos tristes como su hijo, al que tanto esperó por tanto tiempo, estaba pidiendo irse de nuevo. De verdad, pensó con ojos llorosos mientras recordaba a su esposo fallecido. Se parece mucho a ti, Minato, él ya tiene una aventura que vivir, pensó ella con una sonrisa mientras se limpiaba las lágrimas. Antes que pudiera responder, un enorme estallido se origina sobre sus cabezas. El suelo comenzó a temblar y las paredes crujieron por las constantes vibraciones del entorno. Gritos se escucharon. Ellos. El cielo se tiñó de un color rojizo y las nubes se tornaron negras mientras una pequeña brecha se abría a cierta distancia de la mansión, pero esta misma creó un enorme campo protector en contra del peligro. Es el escudo. Estamos bajo ataque, gritó Kusina. Mientras se levantaba, dejando al grupo sorprendido, siguiéndola de cerca hacia el balcón. Frente a ellos estaba la barrera del lugar, pero también había una muy grande que se formó de la nada, encerrando en una cúpula el distrito Uzumaki en su totalidad. La barrera del pueblo. ¿Qué está pasando? Gritó la pelirroja con un sudor sobre su frente al ver cómo una cúpula los había encerrado a todos en un solo lugar. El grupo veía con ojos sorprendidos como cada casa individualmente estaba siendo protegida por un campo de
Protección, por alguna extraña razón. Oigan, eso dijo Ravel llamando la atención y señalando a la brecha que se abría sobre ellos. Una brecha Fallen. Gritó completamente aterrada. El grupo sintió el mismo terror cuando lo reconocieron, pero el terror se intensificó. Cuñado, vieron salir de ahí unos espectros de color morado, como fantasmas sin forma, hecha de energía pura. Están saliendo virus Fallen, muchos virus Fallen, susurró Naruto con un sudor sobre su frente al ver la cantidad abismal con la que salían en un pueblo completamente habitado por humanos. Susurró mientras un sudor frío corría por su frente. Estamos en problemas. Flashback. Empezamos, cállense y siéntense. Se encontraban en un salón de clases muy moderno, todos los estudiantes estaban vestidos con el mismo uniforme y parecían guardar silencio por respeto, pero no parecían interesados en la clase. Naruto era uno de ellos, estaba dibujando algo en una tablet, completamente aburrido. Veo que no tiene ganas de estudiar, es una pena porque hoy haremos algo interesante. Dicho esto, el profesor señaló a una proyección en el pizarrón electrónico. Hoy es una clase especial, hoy se les enseñará sobre el peor enemigo del mundo, los Fallens. Esto atrajo y despertó la atención de más de uno, incluido el rubio, quien dejó todo lo que hacía y miraba atentamente al profesor. Este mismo sonrió. Cuñado vio como todas las cabezas huecas le miraban atentamente. Ya que tengo su atención, empecemos por la clasificación de estos, dijo mientras enseñaba 3 clases de estos. Empecemos por los más sencillos, son débiles en primera instancia y son nuestro primer problema, pues son los más numerosos. Dicho esto, saca una imagen de lo que parecían ser monstruos deformados y carnosos con un gran agujero en su pecho. Estos son comúnmente llamados Fallen. Oyou, dijo el maestro mientras dejaba que todo mundo le echara un ojo. Seguidamente de ellos están los tipos raros, estos son increíblemente enormes y duros de destruir, cada uno tiene un nivel de amenaza de clase C, conjuntamente y dependiendo del número pueden ser más peligrosos. Estos andan en manadas, pero son grupos pequeños comparados por el anterior, el cual viaja en legiones, dijo este mientras enseñaba la imagen de un Fallen con más parecido a la fisiología humana, pero el rostro, las manos y demás definitivamente no lo eran. Se les conoce como Grand Fallen, yo tendría cuidado si viera una manada de estos, dijo este mientras cruzaba los brazos y negaba. Greater Fallen, así se llaman. Estas bestias y son muy peligrosas, dijo el profesor mientras enseñaba el último, el cual era una mancha negra con un signo de interrogación. Los pocos que hemos conocido fueron monstruos devastadores, no son iguales al resto y todos tienen figuras extrañas. Pero se diferencian por poseer inteligencia, dijo este revelando el dato más importante. Porque aquel bicho es así de peligroso, su nivel de amenaza es de clasificación A, huyan a la vista, dijo muy serio, dejando la habitación completamente en silencio. Naruto por otro lado dibujaba todos los Fallens que podía, escribiendo su clasificación debajo de ellos. Su nivel de amenaza. Sensei escuchó a su lado, siendo una compañera que no tenía idea quién era. Hay estudiantes que tienen clasificación A al igual que ese bicho, incluso si no fuera así, creo que entre un gran grupo de nosotros de rango B podíamos hacer algo. Dijo ella con un tono de orgullo en su voz. Aquel orgullo fue destruido en segundos por la carcajada del maestro, que la intimidó un poco. ¿Crees que este rango realmente vale de algo? Es una simple nota. Dijo este mientras dejaba de reír, respirando para tranquilizarse. Déjenme decirles algo, las notas y el nivel de amenaza son dos mundos completamente diferentes, dijo este con una sonrisa mientras levantaba un dedo. Tú puedes ser el mejor aquí, pero fuera de la universidad no son nada más de uno. Tragó cuando escucho las palabras de un profesor experimentado, exmilitar del ejército. Experiencia, poder, habilidad, todo eso conjunto dicen la amenaza que uno puede ser en realidad, son un número de factores que deciden qué tan fuertes somos nosotros y qué tan fuerte es el enemigo, dijo el maestro mientras se tomaba un ligero respiro. Incluso aquello que escuchan como la división de peldaños militares no son otra cosa que un título, no tiene nada que ver con su poder, dijo mientras negaba con la mano para que me entiendan. Un pequeño ejemplo, dijo mientras enseñaba más imágenes. No importa si eres un caballero especializado o un mago maestro, si tu nivel de amenaza es B, entonces ni loco puedes enfrentarte a uno de clase A, dijo este con una sonrisa, negando con la cabeza al ver cómo
Sus alumnos parecían incrédulos. La diferencia entre niveles de amenazas son de 100. Reveló, haciendo que muchos jadearan por la impresión. Se necesitan 100 de clase B para poder combatir contra uno de clase A. ¿Ven que tan pequeño es el mundo en el que viven? Preguntó este, haciendo que más de uno se ahogara en su saliva. Toda el aula quedó en silencio. Naruto había escuchado, pero por lo general, no es algo que realmente le atemorice. Aquí en la escuela soy un rango F, esa es mi nota, pero si lo que dijo el profesor es verdad, dijo mientras escribía la letra A en grande sobre los dibujos. La fuerza militar no buscará a alguien por sus notas, buscará a alguien por su nivel de amenaza. Pensó más claramente, entendiendo cuáles serían sus siguientes pasos. No se iba a preocupar por una simple nota, él no iba a esforzarse simplemente para reducir, él iba a ser poderoso, una amenaza de ser necesario. Sensei levantó la mano. Un hombre esta vez parecía más tímido que su compañera. Escuché alguna vez sobre algo llamado Fallen Virus, dijo esta, ensombreciendo el porte de su profesor. ¿Podría hablarnos de esto? Preguntó este, sintiéndose más intimidado más aún con la forma en cómo su profesor le miraba. Supongo que no es un secreto, dijo mientras se rascaba la cabeza. Es quizás el miedo de todo ser viviente en este mundo, dijo este con una mirada hacia sus alumnos. No importa que tan fuerte seas, si una de esas cosas te toca, estás muerto sin rodeos ni nada, dijo directamente el profesor, haciendo que más de uno temblara en su asiento. Algunas razas tienen más resistencias que otras, pero todo es igual, una vez el primero te toca, estás fuera de batalla, dijo mientras colocaba un grado de resistencias por razas. Usualmente desaparecen con incluso la magia más débil, pero son jodidamente numerosos. Casi innumerables, dijo mostrando un corto video, donde salían espectros morados de la brecha, casi un mar de ellos literalmente. Cuando quedas completamente infectado te conviertes en un Fallen. Frente a ellos se vio como un tipo fue alcanzado rápidamente por 4 espectros simultáneamente, para ser devorado por dentro y convirtiéndose asquerosamente en un Fallen o Yow. Hubo más vídeos que parecían ser de guerreros luchando en una guerra, vídeos donde amigos se mataban entre ellos a pesar del dolor que tenían que cargar. Algunos estaban infectados, pero por más que intentaban, no había vuelta atrás. Hijo, escuchó el profesor hablarle a él. Todo mundo giró su mirada hacia Naruto. ¿Eres humano, no? Naruto asintió lentamente. Entonces recuerda esto, si ves a uno de ellos frente a ti, dijo mientras este lo miraba directamente a los ojos, intentando plantarle un miedo absoluto en su corazón. Corre, porque un solo toque es suficiente para infectarte completamente. Ahora corran, sigan corriendo. Fue el grito de quien sería su madre mientras corrían por los pasillos. Todo su grupo intentaba salir inmediatamente de la torre hacia un lugar más seguro. No importa cómo lo vea, estamos en problemas, pensó él. Ataques mágicos, yo soy un atacante físico, pensó con un sudor sobre su rostro mientras miraba a su grupo. Los únicos que podían hacer verdaderamente algo era Asia, Rabel y Rosueise. Ni Koneko ni él podían hacer algo en esta situación. Son solo Fallen Virus. No salen ningún Fallen o Yow, esto no es un ataque normal, gritó Rabel mientras corría todo lo que podía con sus pequeños pies. Estos sabían que este lugar estaba repleto de humanos. Debemos salir de aquí lo antes posible, gritó con el miedo sintiéndose en cada lado de su voz. Finalmente salieron de la mansión, pero la vista no era alentadora. Fuera del campo protector del edificio, estaban los guardias defendiéndose con algún que otro hechizo de larga distancia o una custodia, pero eran pocos los que podían hacerlo. Los demás tenían una alabarda en mano y se mantenían detrás de los hechiceros. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no han evacuado a nadie? Gritó Kusina a su general que se había convertido. Se Fallen. Gritó al ver cómo nadie había salido, todos se mantenían en sus. Hemos intentado todo, pero las puertas no nos permiten salir ni entrar. Dicho esto, señaló el enorme domo sobre ellos. Nosotros somos en su mayoría guerreros, la guardia de Kioto son magos, nadie aquí puede hacer mucho contra esos bichos, estamos atrapados. Gritó mientras señalaba los fantasmas morados. Kusina miró cómo sus guardias estaban luchando con todo lo que tenían, pero tarde o temprano caerían. Iré al frente, yo abriré las puertas. Su general parecía sorprendido. Los escudos no soportarán mucho tiempo. Debemos hacerlo ahora.
Gritó mientras empezaba a correr, dispuesta a salir del campo de protección de la mansión. Pero de repente una enorme explosión los sorprende, siendo estas. La del campo siendo destruido. Madre, incluso si lo abres no habrá tiempo, debemos hacer algo con esa brecha. Gritó Naruto señalando el portal sobre sus cabezas. Iré a hacer algo con el domo, tú abre las puertas. Confía en mí. Gritó mientras se alejaba ella. Sola, sin preguntar a nadie e internándose nuevamente en la mansión. Kusina estaba a punto de negar, cuando vio que su hija ya se había ido. Maldita sea. Guardias, la mitad. Id con mi hija. La mitad de sus guerreros asintieron, corriendo a asistir a su princesa. Los demás cubridme, iremos a abrir las puertas. Los demás guardias rugieron. Siguiéndola de cerca. ¿Puedo confiar en ustedes? Preguntó al grupo de su hijo, quienes, a pesar de ser unos niños, tendrán que pelear una guerra de adultos. Naruto no lo pensó dos veces, asintiendo. Los demás también, pero aún tenían miedo. Mientras corrían se dieron cuenta de la innumerable cantidad de Fallen Virus, pero eso no era lo único que había. ¿De dónde salieron estos? Gritó mientras sacaba su daga y empezaba a atacar. Defendiendo a los magos que lidiaban con los espectros morados. Deben de ser los demás. Guardias que protegían las casas, han sido convertidos en Fallen. Gritó Kusina mientras se encargaba de cubrir a algunos con una custodia, pero la suya era la más grande que él. De sus soldados. Detrás de ella sus guardias atacaban con cualquiera clase de magia. Rápida. Son demasiados. Pensó Naruto mientras cortaba a un par de ellos y los hacía cuenta, pues la mayoría de los guardias eran atacantes físicos, no magos como uno. Creyeron que nunca iban a ser atacados, no de esta manera. Pensó con un sudor sobre su frente mientras esquivaba los zarpazos de sus enemigos. Conjuration Magic. Susurra Rosueise mientras levanta su mano derecha y crea una flecha compuesta de energía mágica, pero no parecía sólida. Espectral Arrow. Grita mientras lanza una y otra vez varias flechas que caen en diferentes Fallen Virus. Lo interesante es que las flechas traspasaban fácilmente a los espectros, destruyendo varios al mismo tiempo. Al mismo tiempo que ella, a su lado Asia la protegió con una enorme pared mágica, evitando que uno de los espectros se le acercara antes que pudiera crear su magia. Gracias. Agradece ella. Mientras le dispara rápidamente para pasar a los gimientes. Asia era la más atenta del grupo, estaba al tanto si uno estaba en problemas y creaba rápidamente una custodia a larga distancia, por lo que podía estar en muchos lugares al mismo tiempo. Fire Magic. Kae no usa lanzallamas. Grita la rubia de coletas mientras agita su bastón lanzando una enorme llamarada de barrio literalmente con muchos espectros morados, más seguían a realizar su cántico de nuevo, envolviéndose de palabras a su alrededor. Un gran estallido salió de la nada, el suelo rompiéndose por una fuerza devastadora. Naruto gira con sus puños al golpear a sus contrincantes. Esta da un fuerte salto, cayendo en picado al suelo y creando una fuerte explosión de tierra, quemando a volar a un gran grupo de Fallens. Esta rápidamente sale del hoyo que creó y saltó para colocarse a las espaldas de Naruto. No llegaremos a ningún lado si seguimos así, dijo Seria mientras se limpiaba un rastro de sangre de sus labios. El rubio vio que se había lastimado creando esas explosiones y recibió algún que otro corte en su abdomen. Maldita sea, susurró Naruto. Mientras lidiaba con un par a la par que Koneko protegía sus espaldas. Si nos quedamos aquí vamos a ser blancos fáciles, tenemos que seguir moviéndonos, dijo mientras asestaba un camino. Cúbranos de los Fallen Virus. Gritó sin esperar alguna confirmación. Simplemente saltó al frente. Los Baine, Kage Bunshin. Gritó mientras creaba 3 clones. Y estos empuñaban la misma arma. El trío pasó fácilmente por la oleada de enemigos, cortando cualquier cosa que se le pusiera en su camino. De la misma forma, Koneko hizo otro camino al lado, golpeando con sus guantes metálicos cualquier cosa que se moviera. Saltaron fuera del grupo rápido, seguidles y apoyarlos con magia. Los demás, protegerla encima de Naruto y Koneko, pero no fueron suficientes como para lidiar con todos los proteger a sus amigos. La chica rubia alzó las manos, creando un gran muro blanco que evitó que los espectros se pudieran acercar mucho más, dando tiempo a los demás magos para que los fulminen. Terminado eso, ella bajó las manos cansadas. Yo puedo seguir.
Tengo que hacerlo. Se dijo a sí misma mientras se limpiaba el sudor de su frente. Intentando concentrarse en la batalla campal. Restoration Magic, Firmum Custodiam. Custodia inquebrantable. Gritó mientras su cuerpo resplandecía de un tono blanco y sus anillos brillaban intensamente. Ella tenía levantada más de 6 custodias al mismo tiempo, todas movilizándose alrededor del grupo para proteger en los momentos críticos. Aún así, los campos de protección a larga distancia agotaban rápidamente sus reservas. Casi inaudito. De esta manera siguieron movilizándose rápidamente, pero cada vez el grupo se volvía más y más pequeño. De lo que antes eran numerosos, ahora solo quedaban 10. Junto a los demás que también les perseguían. Maldita sea. Ruge Naruto mientras peleaba. De forma errática, sacando todo lo que tenía en mano para seguir luchando, pero gran parte de sus ropas estaba destruida y hecha pedazos, con grandes heridas en su abdomen y brazos. Incluso piernas estábamos tan cerca, tan cerca. Grita desesperado mientras corría entre las filas y filas de Fallens, matando a tantos como podía. La razón de su desesperación era que se encontraban rodeados, no había salida, no había dónde correr. Del grupo Koneko. Y él eran los únicos que luchaban contra las hordas de enemigos, los demás estaban protegiendo y protegiéndose de los Fallens que traspasaban sus sentidos. De repente fue por Koneko y juntos cayeron al suelo Naruto. Grita esta al ver cómo el rubio tenía gran cantidad de sangre saliendo de su boca hacia. Grita pidiendo ayuda, pero la rubia estaba teniendo sus propios problemas cubriéndoles de los espectros sobre sus cabezas. Naruto expira agitadamente para luego gruñir y volviéndose a levantar con muchos problemas. Está bien, estoy bien, susurra mientras levanta su arma frente a él, viendo cómo la horda de enemigos parecía esperar su movimiento. No lo quería admitir, pero ha estado luchando con tantos enemigos que ha perdido la cuenta, no sabía si tenía más fuerzas para seguir peleando y aún quedaba un ejército por lidiar. Podría activar el Ito Ushura. Pero dijo recordando cómo terminaría si lo activase, aún me queda mucha magia, pero el Rasengan es antiunidad, los clones son fáciles de destruir y necesito mucha magia para crearlos, pensó mientras intentaba encontrar una forma de salir de este problema, pero no lo hallaba, se sentía arrinconado. Maldición. Grita con sangre en su boca mientras salía corriendo nuevamente en una embestida contra sus enemigos. Solo logró matar a 20 de ellos. Una enorme herida en todo su pecho, desgarrando fácilmente su piel y algo de músculo. Escutiendo más sangre aún. Naruto-san. Escuchó un grito desgarrador a su lado, como si intentarán advertirle de algo. Al levantar su mirada, vio con grandes ojos como un par de Fallen Virus estaban casi a su lado, a punto de tocarlo. Sin embargo, vio como una pequeña figura se metió entre los espectros, recibiendo las embestidas de estos y fue lanzada a. Se levantaba y la tomaba en el aire con su adolorido cuerpo, rodando por los suelos y terminando cerca de su grupo. Maldición. 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 Repetía constantemente. Mientras se aferraba fuertemente a ella, pues la pequeña albina gritaba de dolor mientras. Ahora. Exigió mientras sentía como la pequeña gata empezaba a clavarle las uñas en un intento por aferrarse a algo y disminuir su dolor. Koneko-chan. Grita así a un momento. Lentamente algunos brillos sobre el rostro de la pequeña albina, obligándola al mundo de la inconsciencia. No puedo hacer más para ayudarla, esto es todo, dijo pesimista, mientras caía de rodillas y con los ojos sumidos en una gran desesperación. No era la única, Naruto. Tenía los mismos ojos mientras el sonido del todo era reemplazado por un silencio para él. Mirando su alrededor, lo único que podía concluir era una innegable derrota y como todos. Pensó mientras bajaba la cabeza agacha, sin poder aceptar su derrota. No puede. Pensó mientras dejaba cuidadosamente a Koneko en las rodillas de Asia y puertas. No importa cómo. Abrid las puertas. Terminó mientras salía disparado al grupo. Frente a él, saliendo de la cúpula de los soldados que quedaban, Ito Ushura a todos. Pensó como si todo se volviera en cámara lenta con el Ito Ushura activado. Yo sobrecargaré el Rasengan, pensó mientras miraba hacia el grupo y los enemigos tras ellos. Como supuse, todos vendrían detrás de mí una vez haya activado el Ito Ushura. Vio como todos los enemigos que antes rodeaban a sus amigos estaban yendo tras él por ser el que es el momento.
Con esto en mente, aplaudió mientras separaba las manos y creaba una esfera azul. Más poder. Más presión. Gritó mentalmente mientras la esfera rápidamente brilló como una estrella, pero en vez de hacerse más grande, se volvía más pequeña. Frente a los ojos del grupo, todos vieron como los brazos del rubio comenzaban a desgarrarse, su piel pelándose por el poder en bruto de la esfera y su cuerpo era herido por la presión. Pensamiento mientras la diminuta esfera se tornaba tan pequeña que ya no podía contener más su poder. El brillo de la explosión iluminó por completo al rubio, el cual era advertido por el grito mientras una colosal cúpula de poder puro consumía un rango estúpidamente gigante. La cúpula giratoria era lo suficientemente gigante como para lanzaron simultáneamente en contra de Naruto. Fueron desintegrados por completo, al igual que los espectros que inundaban el cielo, todos fueron eliminados por la cúpula o solo la consumirlo todo junto a su hijo, quien había quedado consumido la explosión junto a los demás. El grupo corrió luego de que la explosión hubiera culminado, viendo los destrozos que causó. Entre los escombros, encontraron al rubio con sus brazos destruidos, el torso completamente quemado e incontables heridas en su cuerpo. Asia. Gritó Rabel por un poco de primeros auxilios, la mencionada ni siquiera necesitó que le llamaran, ella ya estaba curándolo. Sin embargo, a medida que lo curaba, este la interrumpió sujetándole la muñeca, sorprendiéndola pues pensaba que estaba inconsciente. ¿Qué haces, maldito estúpido? Déjate curar. Vas a morir. Le gritó la pequeña rubia con algunas lágrimas en su rostro que intentaba aguantar. La mirada cansada de este lo decía. Todos tenían que seguir corriendo, comenzando a curarle de todas formas. Eres un chico muy problemático, Naruto-san, dijo Rosueise mientras lo cargaba en su hombro junto a su madre, quien también le ayudaba. Así, sonaba más como una despedida que como un agradecimiento. De esta forma el grupo finalmente llegaron a las puertas. Aún con nadie siguiéndolos, Kusina se dirigió a las únicos que tienen la capacidad para hacer algo como esto. Los guardias que quedaron abrieron los ojos con absoluta sorpresa, así como un fuerte odio por aquellos vejetes. Kusina-sama, rápido, abra las puertas, ábralas, gritó Asia mientras intentaba apurar a la mujer pelirroja, pero a esta le temblaban las manos, haciendo algo rápido, pero por más. No puedo abrirlo. El sello está corrupto, no me deja hacer nada. Gritó ella dejando a gran círculo se creaba cerca de ella junto a complejos sellos que parecían interactuar con el gigante que estaba dibujado en las enormes puertas. Kusina-sama. No. Tiene 5 minutos. Gritó Rosueise mientras veía como otra oleada de enemigos parecían llegar de la nada hacia ellos y una colosal nube púrpura, compuesto de aquellos espectros. Incluso tan complicado para alguien como ella, esto era un sello ancestral, trabajos de años y años de sus ancestros, ahora usado para destruir a los suyos. Por alguna extraña le quedaba absolutamente nada, solo una daga. Miró a su alrededor, intentando encontrar minutos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Repitió una y otra vez intentando. Era exactamente igual que aquella pesadilla, la pesadilla en donde su poder no era suficiente y perdía todo lo que prometió proteger. Todo lo que trabajó, todo lo que vivió. Nuevamente le iba a quitar algo y no había forma de cómo evitarlo otra vez. Su mirada se palabras antes del fin, él fue infectado. Una oscuridad sin fin lo inundó, los gritos. Encontraba llorando abiertamente mientras le abrazaba, todos se habían rendido, pues la única que podía abrir el sello se encontraba sosteniéndolo en vez de continuar. Yo no me siento mal, pensó mientras sentía como la oscuridad poco a poco dejaba su mente. De hecho me siento mejor que nunca, dijo mientras lentamente se separaba de su madre. Mientras se frotaba las enormes heridas de su pecho, riéndose al solo sentir cosquillas. ¿Infectado? Imposible. Exclamó ella al verlo moribundo, pero mejor que hace unos. Su daga en el suelo, para tomarla con sus manos muertas, las cuales le fueron imposibles. Haciendo que la daga volase y terminara entre sus dientes. Estás loco. Mírate a ti. Colapso, aún seguía de pie, luchando por un futuro que no existía. Basta, por favor, pidió. Viviente que el de un ser vivo. Nunca me voy a rendir, pensó mientras su cuerpo seguía físico, el cual casi ni se sentía. Los pasos lentamente se volvieron una carrera. Aires, haciendo que soltara la daga que atraía en su boca. Mientras estaba en el aire, sus
Apenas si podían estar de pie, pero podían sostener su arma. Este pequeño grupo se lanzó. Cantidad. Sin embargo, a pesar de lucir inconsciente un segundo, tomó su arma y Rabel mirando como el rubio estaba completamente curado, solo demorándose en las borrados fácilmente por la cuchilla del rubio, quien atacó tan rápido que fue como cortar. Miraba la espalda de su hijo, el cual no tenía ninguna sola herida en ella. Naruto, aún. Mirada horrorizada mira la forma que su hijo tenía, recordando a aquel ser de pura. Volvieron realidad el virus te dijo recordando cómo fue que todo esto. Tener, pero nunca obtuvo me siento dijo mientras terminaba de voltear y abría los ojos.